Buenas noches con todos ustedes. Vamos a dar hoy día inicio al módulo noveno ya, correspondiente a topografía básica. De acuerdo a nuestro programa que tenemos, en este módulo vamos a tratar, también un poco de historia en lo que respecta a la estación total. El PG, que no es más que un punto geodésico. Esto es como algo adicional que le he agregado y que porque veo que es necesario saber, conocer o recordar. Veremos también cómo estacionamos el equipo, cómo lo configuramos, forma de adquirir datos en campo, en este caso cuando ya hacemos topografía. Y bueno, dentro de ello también veremos de qué manera iniciamos, lógicamente, el trabajo, ¿no? En qué programas se procesan los datos de la estación y dentro de ello que también yo ya le he agregado para ir avanzando cómo es que es una eh, topografía de puentes, ¿no? O el procedimiento, digamos. Ya es bueno ir sabiéndolo, eh, cómo es que realizamos una topografía. Porque la estación total, claro, tiene la opción topografía, replanteo, estación libre y la cuarta opción, distancias, ¿no? De punto a punto, algo así, ¿no? Pero lo que más se emplea, claro, es topografía, replanteo y la estación libre. Como digamos, este es un curso básico, lo necesario es, o lo fundamental aquí es aprender cómo es que estacionamos el equipo y hacemos topografía, ¿no? Hacemos ya topografía. De, y cómo es que ya entender cómo es que también ya se replantea. Como historia, digamos, por historia, a ver, yo tengo que minimizar acá para poder ver algún mensaje. A ver, ya, por si acaso algún mensaje lo voy a ir viendo. Ya, yo creo que sí está buena la recepción, cualquier cosa me comunica. Ya, bueno. Dice, la primera estación total, digamos, el registro que se tiene es una Trimble modelo Geodimeter de 1971. Luego el modelo UPGI, fabricado en 1976 por Topcon, entre otras, ¿no? Al ser una suma de instrumentos, su avance va en función de la innovación tecnológica, lógicamente, ¿no? De sus diferentes componentes. En 1990 se comercializa una ET. Entonces ya parece que desde ese año ya aparece, digamos, la fabricación masiva de las estaciones totales, ¿no? De tal manera que bueno, ya por esos años, quizás ya en la capital, digamos, de Perú, en las ciudades más importantes, ya empiezan a llegar. Pero en el caso de acá, de nuestra región nororiental de Perú, empieza a llegar en 1995, 96, empiezan a aparecer las estaciones totales acá por esta región. Y como vemos, pues, empieza a aparecer este equipo que lógicamente es la evolución, digamos así, ¿no? La evolución del teodolito, porque como ya habíamos visto en nuestra primera charla, los equipos, ¿no? Los equipos que se empiezan a emplear, ¿no? Eh,
tanto el nivel, el eclímetro y luego el teodolito, cómo empieza, ambos, digamos, empiezan a evolucionar, ¿no? Tanto el nivel, de tal manera que hasta ahora se tiene el nivel electrónico, y la estación total, y el teodolito, perdón, que hemos visto, ¿no? Y aquí vamos a ver algunas imágenes, cómo evoluciona de tal manera que hasta ahora ya tenemos hasta estaciones totales robóticas, ¿no? Y digamos, quizás esta representación nos está mostrando los primeros equipos de la antigüedad, ¿no? De antes de Cristo, dice la historia, pues, ¿no? De, de 3000 años atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo quizás fueron los primeros equipos que emplearon uh, para sacar las mediciones correspondientes? Luego también, bueno, vemos los primeros mapas de aquella época, seguramente trazados con algunos elementos para hacer las curvaturas, o más que todo seguramente a mano alzada, ¿no? Como un croquis, digamos así, ¿no? Como un croquis. Luego, digamos, puede que esta representación sea, digamos, el primer topógrafo de aquellas épocas, ¿no? Con su equipo antiguo, sus plomadas, todo ello, ¿no? Luego ya vemos ya en los años 1800, como ya aparece el teodolito, ¿no? Aparece el teodolito de metal con unos complementos o elementos tan complicados como se ve en la imagen. Y hasta ahí pues ya empiezan, digamos, a desaparecer ya los personajes, ¿no? Ya más bien empiezan a aparecer empresas ya, empresas o fábricas dedicadas, digamos, a la fabricación de estos equipos con sus respectivas marcas, ¿no? Aparece el Bill, el Kerr, ¿no? El Bill que es suizo, ¿no? Y el Kerr alemán, y después se fusionan, dice, ¿no? Como se fusiona el Bill y se hace una sola empresa, ¿no? Y el Kerr, y que hoy en día es el Leica, ¿no? Y en Norteamérica pues aparece también los equipos Bronson, todo ello, ¿no? O sea, los países desarrollados empiezan a fabricar ya los implementos de topografía. En este caso estamos viendo el teodolito, ¿no? Que después llega a ser estación total. Y este equipo Bill ya, digamos, es ya de 1960, 1970, por ahí, ¿no? Quienes hemos usado, digo quienes porque he tenido la suerte de usar todavía estos equipos, por ahí, por los años 1988, 89, ya para llegar a los 90, todavía se usaba estos equipos, ¿no? Hasta el 95, que por ahí apareció perdón, más, bueno, al menos acá esta región nororiental, llega en el 98, por ahí llega en los equipos el teodolito electrónico, que no duró mucho tiempo, ¿no? Porque ahí ya para el 2000, 2001 ya prácticamente se copó todo, digamos, toda esta región con la estación total. El teodolito electrónico que funcionaba con batería, ¿no? Pero en la pantalla veías el ángulo horizontal, el ángulo vertical, pero de todas maneras por el lente tenías que observar la mira, ¿no? La mira para anotar tu distancia, ¿no? Los hilos estadimétricos y tu hilo horizontal para ambas lecturas, para luego hacer los cálculos ya de las diferencias de altura más que todo, ¿no? Porque ya el, el ángulo ya lo veías en la pantalla ya, ¿no? El ángulo horizontal y el ángulo vertical, y eso se anotaba ya en una libreta y manualmente lo ingresabas ya al computador, porque ya en esos años también aparecen los primeros programas para procesar datos topográficos. Aparecen los primeros
los primeros, los primeros programas para procesar los datos topográficos y era, como se dice, todo un boom, ¿no? Todo un cambio total de la topografía, ¿no? Entrar a lo que es ya el mundo de la digitalización, ¿no? El mundo de la digitalización, el mundo de la computación y todo, ¿no? Fue un cambio brusco que pasó, ¿no? Luego de estar con el papel, con el héroe, con las plumillas, con los pistoletes, las escuadras, transportador, compás, ¿no? Prácticamente de tal manera que ahora ya ni para recordarlo, ¿no? Porque ya nos desechamos todas esas cosas, el tablero de dibujo y todo eso, ¿no? Y nos esforzamos en aquellos años pues era carísimo, ¿no? Tener un computador, una computadora, pero se hizo el esfuerzo, hicimos el esfuerzo desde el inicio, ¿no? Lo primero que era aprender, ¿no? Aprender y luego ya adquirir el equipo para poder procesar nuestros datos. Y los primeros programas que salieron pues fue el AutoCAD, pues, ¿no? Aunque llegaron, digamos, acá a la zona, el AutoCAD, para procesar los datos topográficos, el LAN, después apareció el IDC, de tal manera que ahora tenemos infinidad de programas. Luego de ello, bueno, ya aparece la estación total, ¿no? Luego del electrónico, digamos, ¿no? El teodolito electrónico, ya aparece el equipo estación total, que hasta ahora ya vemos estaciones totales robóticas, ¿no? Y en este caso, la estación total que estamos viendo es un Leica TSR 407, no es tan moderno, es un equipo que todavía ya se baja con cable la información. Sabemos hoy en día que hay para colocarle USB y bajas tu información por USB o Bluetooth, ¿no? Pasas tu información a tu computador. Pero de todas maneras, este equipo, si bien es cierto, es versión 2008, calibrado, igual que el teodolito que tuvieras un teodolito y estuviera bien calibrado, normal lo puedes usar. Sabes el procedimiento, sabemos la técnica, lo podemos usar y vamos a tener igual los datos. Pero claro, la estación total, por el hecho de ser electrónica, no nos hace caer en errores, digamos, ¿no? Porque a veces con el teodolito, ¿qué pasaba? Que por el cansancio o por el apuro anotabas un número por otro. Es lo que pasaba, ¿no? Pero hoy en día, como la estación lanza un láser al lente del prisma y vuelve la información y graba en la memoria del equipo, ¿no? Entonces caes, digamos, ya no caes en errores, ¿no? En error, porque ya no estás anotando, lógicamente, ¿no? Y claro, aquí se tiene que tener un prismero, como le llamamos, o un cadenero, o un ayudante, o un auxiliar bien capacitado. Bien capacitado que sepa coger correctamente el prisma, el bastón del prisma. El bastón tiene un nivel que le llamamos ojo de pollo y para que en los cambios, sobre todo, en los cambios tiene que entrar al centro, esa burbuja y te da el aviso para que puedas disparar o machucar enter y, y grabe correctamente tu información. Yo encontré un artículo por ahí y lo estaba leyendo y es muy interesante que lo sepamos. Yo me lo habían comentado de hace muchos años y lo he confirmado encontrándolo la información en internet, que me dice que cuando yo dispare y deben tenerlo en cuenta, que cuando machuque enter para disparar al prisma, debo retirar mi vista del lente. Debo retirar mi vista del lente porque emite un láser y ese láser hace daño a la retina.
Y eso hay que tener entonces mucho cuidado. Incluso, bueno, el teodolito, si ustedes se dan cuenta, ven a gente o a topógrafos que de la década del 70, del 80, su vista está dilatada o hinchada, ¿no? La parte inferior de la vista. Y es justamente por el exceso del uso del teodolito o del lente cuando solea o cuando es el sol muy, muy fuerte, ¿no? Entonces el lente se calienta el lente y ese calor lo absorbe la vista. Es justamente por eso la dilatación que se tiene en la vista, ¿no? Y, y hoy en día con la estación total debemos tener muchísimo más cuidado, porque imagínense el láser que le afecte a nuestra vista, a la retina, debe ser muy dañino. Por eso esta es una recomendación que debemos tenerlo muy en cuenta. Estas, digamos, son las partes del equipo, ¿no? De la estación total. Como podemos notar, estamos viendo todas las partes del equipo. Aquí yo quiero resaltar en el tornillo de fijación vertical. Que yo sepa, solo el Leica no trae este tornillo. O sea, para fijar, mejor dicho. Lo tiene solo para desplazarlo, el vertical. O sea, este lente, ¿no? Este lente lo mueve verticalmente, pues lo bascula, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo. Y con este tornillo lo fijas, lo aprietas, mejor dicho. Y luego mueves para afinar. El Leica lo tiene solamente para moverlo y afinar. Por eso el Leica, en algún momento que ustedes lo puedan coger, es duro para girarlo, tanto en forma horizontal y tanto en forma vertical, porque no tiene el ajuste, ¿no? El fijador, mejor dicho, el tornillo de fijación, de fijar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Digamos, estos son dos componentes de la estación total, la pantalla, como decía, el equipo tiene movimiento horizontal y vertical. Todo el equipo, todo el conjunto de piezas del equipo, lo cogemos colocando la mano acá y lo giramos en forma horizontal. El lente propiamente dicho, es el que se bascula, ¿no? Bascula hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba, ya sabemos que, digamos, el cenit es la parte más alta, o sea, la parte vertical, ¿no? Hacia arriba, al cenit, y hacia abajo el nadir. Eso hay que tener en cuenta. Y bueno, gira en forma horizontal, pues, ¿no? Puedes girarlo para la izquierda o para la derecha. Y si está en opción de ángulos, claro, pues los ángulos giran de izquierda a derecha, de 0 hasta 360 grados o 0 que vuelve a su mismo lugar. Aquí estamos viendo el nivelante o ojito de pollo también se le llama, ojo de pollo, y acá también estamos viendo el nivel circular, hay otro nivel acá. Este nivel de acá, aquí de una vez les voy a explicar que hay que tener en cuenta que este nivel le hacemos el acercamiento con el trípode. Con el trípode hay que hacer el acercamiento para no forzar las perillas. Y una vez cuando ya le hacemos la aproximación, digamos, está muy cerquita para que entre al centro, entonces con las perillas ya lo centraremos. Y al centrarlo con las perillas prácticamente se va a centrar acá también. Acá, ¿no? Va a centrar acá y en la pantalla vamos a ver una opción que está ahí más adelante,
como aparece unos check, que significa que ya nuestro equipo o el compensador ya está correctamente nivelado. Digamos, esta es la forma como coger el equipo, ¿no? Cómo coger el equipo. Justamente lo está cogiendo así, nótenlo ustedes, lo está cogiendo así porque este es un Leica que no tiene el tornillo que fija al equipo, el movimiento horizontal. Por eso es necesario cogerlo con la mano bien abierta porque es duro, es duro el equipo para girarlo. Porque si fuera otra clase de equipo, todo con soquias, fuera muy suavecito. Entonces prácticamente pusieran los dos dedos o un toquecito y el equipo va a girar. Y aquí, bueno, claro, está mirando hacia el objetivo por el lente y sin tocar nada más, porque el equipo está nivelado y solamente hay que usar lo necesario, en este caso de nuestras manos, para girar el equipo y no descorregirlo, no moverlo. Eso hay que tener muy en cuenta. Digamos aquí, entremos a la parte que es el PG o punto geodésico. Para empezar un trabajo de topografía o de replanteo con la estación total, el inicio de nuestra actividad, digamos así, empieza en dos puntos, tanto el punto donde me estaciono y el punto donde voy a cerar o voy a direccionar el equipo. Entonces, a veces nos dan puntos establecidos o a veces adquirimos los datos con el GPS navegador. Esa opción tenemos, ¿no? En este caso acá, imaginémonos que ya hay puntos establecidos, entonces nos están dando la ficha, digamos, del punto geodésico o del PG que, digamos, maneja el Instituto Geográfico Nacional, que se llama en este caso acá en Perú, y cada país, lógicamente, tiene su instituto geográfico, pues, ¿no? Entonces, ellos son los que manejan esos puntos, manejan las fichas de esos puntos, y se adquiere esas fichas para de ahí iniciar el trabajo de topografía. Claro que esto es cuando la entidad que nos contrata o en el contrato dirá, o en los términos de referencia dirá, ¿no? De dónde debemos iniciar. Entonces, de ser así, tenemos que adquirir esas fichas para poder iniciar nuestro trabajo. Y esta es la ficha, digamos, ¿no? Esta es la ficha donde ya nos da el valor del punto geodésico para iniciar nuestro trabajo. Del punto que nos vamos a iniciar, que eso lo vamos a ver en la próxima lección, cómo ingresamos el valor, ¿no? Cómo ingresamos el este, el norte y la altitud a la estación total para iniciar el trabajo de nuestro estacionamiento y de dónde vamos a cerar o direccionar el equipo. Son esos tres valores que tenemos que ingresar al equipo para de ahí empezar el barrido, como decimos, ¿no? El barrido de la franja, el barrido del espacio que puede ser para una losa deportiva, para un parque o para una subdivisión de lotes para vivienda o área rural, cualquier tipo de trabajo que fuere, siempre se inicia de dos puntos, sea para topografía o sea para replanteo. Ahora, si no, bueno, nuestro contrato dice no solamente, bueno, con tu GPS navegador. Entonces yo haré mi hito de concreto, que digamos, esta es la manera más regular, digamos así. Más regular digo, porque lo perfecto sería que coloquemos un hito que sea pues 40 o 50 centímetros fuera de la superficie, arriba de la superficie. ¿Por qué? Para que la vegetación no lo cubra. Entonces, eso yo diría sería lo perfecto, ¿no? Pero acá digamos que es un hito ya regular, ¿no? Tenemos acá, ¿cuánto tendremos? 40 por 40. 40 por 40 y el fierro en el centro y su código.
En este caso acá hemos colocado los hitos de concreto para hacer el levantamiento topográfico de esta cuenca o de este margen o ambas márgenes del río para el mejoramiento de este puente, para una defensa ribereña, para colocación de muros, de gaviones y proteger el puente porque está en un lado que no se ve, está que lo erosiona el agua. Entonces, como ya sabemos que se inicia de 2 puntos, hay un punto que ya hemos hecho y el otro punto está donde está estacionado el topógrafo, ¿no? Donde de ahí va a iniciar su trabajo de un lado y cuando quiera trabajar del otro lado se estacionará acá en el 01 y acerará donde estuvo estacionado. En este caso ahorita él se estaciona ahí en un punto E1, podrá ser, y va a acerar o direccionar el equipo acá en el 01 y de ahí va a empezar su trabajo. De ahí va a iniciar su trabajo. Digamos, esto también es otra manera regular de colocar los puntos de topografía. Los puntos de topografía. ¿Por qué? Porque esos puntos tienen que ser duraderos para cuando empiece el replanteo, para cuando se empiece a construir y de ahí monitorear. O en todo caso, el topógrafo que haga el replanteo, de repente él considere de que ese punto está muy cerca a la obra, ya lo colocará en otro lugar donde no se pueda mover, donde no lo puedan mover, donde no lo puedan atropellar o descorregir, digamos, ¿no? Porque un pequeño movimiento de ese punto significa que el valor va a cambiar. Significa que el valor va a cambiar, entonces ya no me va a servir, ¿no? No me va a servir ese punto. Eso es lo que debemos tener muy en cuenta, ¿no? Claro, esto ya debe ser, o de hecho es un punto que ya está en el trayecto, ¿no? En el trayecto de mi trazo, porque los puntos más significativos o mis puntos mejor referenciados, digamos así, son los que donde inicio y donde inicia el proyecto y termina el proyecto. Pero ya en ese tramo, que puede que sea carretera o agua potable, iré colocando puntos menores, digamos, ¿no? Como este, por ejemplo, ¿no? Claro que yo digo, pues el punto perfecto sería, pues, sobre la superficie unos 50, 60 centímetros, que se vea, se aprecie bien, ¿no? Pero a pesar que este punto lo vemos así, un tanto irregular, pero cuando se quiere empezar el replanteo, este punto lo van a rastrear. Puede ser que con el GPS y lógicamente lo van a ubicar el punto. De todas maneras, este punto es válido. Hasta los puntos colocados con estaca o estacones y su clavo de calamina también son válidos, siempre y cuando no se muevan, lógicamente, ¿no? También van a ser válidos. Porque lo que se quiere, pues, es que, como repito, lo de inicio o lo de final, o cada 1 kilómetro, un punto bien colocado, para que el momento de la evaluación, porque los proyectos también pasan una evaluación. Entonces el evaluador tiene que ir con plano en mano, también ir verificando, constatando los puntos de referencia que me dice el plano que está quedando en campo. Entonces, y si bueno, no ve nada, no encuentra nada, tendrá que hacer pues la observación que corresponda para colocar esas referencias, porque son obligatoriamente que se tienen que colocar esos puntos en campo. Acá pasemos a ver la parte cómo estacionamos el equipo. Ya les había comentado más primero, o más atrás, cómo es que estacionamos el equipo. Los 3 componentes básicos, digamos acá, ¿qué cosa es? El trípode, la estación en sí y el prisma. Claro que el prisma se compone por el bastón
y el lente en sí, ¿no? Este vendría a ser el prisma. Acá es donde lanza el láser y vuelve y graba en la memoria del equipo. Para estacionar la estación total, valga la redundancia, el trípode debemos, este es el trípode, ¿no es cierto? Entonces debemos colocarlo aflojando las mariposas o los pernos que tiene, los ajustadores que tiene acá, un poco, y más o menos con una altura hacia nuestra nariz, ¿no? Nuestra boca o nuestra nariz, que tenga más o menos esa altura. Y de ahí, bueno, abrir un poco el trípode o las patas y presionarlo en la superficie. Por eso tiene sus patitas puntas, ¿no? Y puntas que son muy agudas, justamente es para que se incruste en el terreno. Y hay que tener en cuenta, si estamos en replanteo, se supone que, perdón, si estamos en construcción, se supone que hay maquinaria, ¿no? Hay maquinaria y esto lo puede mover y descorregir nuestro equipo, ¿no? Entonces, desnivelar, digamos, nuestro equipo. Y ahí es donde se recomienda que tenemos que presionarlo muy fuerte en la superficie para que se fije bien. Entonces, luego empernamos la estación total en la base del trípode, lo ajustamos y haciendo juego con las mariposas es que vamos a aproximar el nivel que les había señalado antes, ¿no? Lo aproximamos, que esté lo más cerca posible. Claro que como es estación total, tenemos que prenderlo ya, tenemos que prenderlo. En este caso acá, el prendido, la tecla para prender la estación total, acá no aparece, pero en la otra sesión yo he creado como un catálogo, y en la próxima sección lo voy a describir y eso claro, también se les va a mandar para que vean paso por paso, imagen por imagen, cómo es el procedimiento para configurar nuestra estación total para hacer un trabajo de topografía. Digamos acá, estamos viendo cómo estaciona el equipo, ¿no? Pongo el trípode, lo fijo bien en la superficie y prendo el equipo. En este caso acá, esta estación al costado tiene una tecla roja. Presionando unos segundos como el GPS va a prender. Y cuando va a prender va a salir esta opción, esta página digamos. Y al salir esta página, el puntero láser va a señalar hacia abajo, hacia donde está nuestro punto, que puede ser un clavo de calamina, un fierrito, una pintura con rojo o blanco, algo así, ¿no? Entonces ahí va a señalar nuestro puntero y ahí lo vamos a centrar el equipo. Lo vamos a centrar el equipo en ese punto y aflojando y ajustando la mariposa, vamos a aproximar la burbuja de tal manera que esté lo más cerca posible, una burbuja que tiene acá al pie, que ya lo hemos visto en la imagen anterior. Y cuando ya estás cerca, o puede que con esos pernos puede que los centremos. Entonces iremos ya a ver acá este nivelante o nivelador, nivel de pollo o ojo de pollo, para con las perillas centrarlo. Acá el compensador nos está marcando. El compensador nos está marcando, en este caso, que debemos desplazarlo hacia la derecha. El punto negro tiene que llegar al centro y acá el vertical, también el punto negro tiene que llegar al centro. Aquí no es como el teodolito que tenemos que girarlo, el teodolito lo girábamos a 90 grados para nivelar, no. El equipo está ahí y ahí movemos las perillas nada más, las tres perillas.
Con las tres perillas jugamos, le hacemos juego suavemente para centrarlo. Y cuando ya está centrado, va a aparecer acá los check, tres checks va a aparecer, entonces significa que nuestro equipo ya está centrado, presionaremos OK, pero antes de presionar OK, aquí la recomendación es que le bajemos el brillo. Aquí está con el brillo alto, por eso está negro. Entonces que le bajemos el brillo para que nuestra batería no se descargue rápido. Entonces con esta tecla o con este cursor, presionando hacia abajo, esta va a bajar. Para arriba sube y bueno, para la derecha izquierda es para otra opción, ¿no? En este caso acá para la batería. Entonces lo bajaremos hacia lo mínimo. Bajaremos hasta lo mínimo, de ahí presionamos OK y significa que nuestro equipo ya está listo para trabajar. Y al presionar ya OK, no, claro, no va a salir esta página. Va a salir otra opción, va a salir, que lo vamos a ver en el otro, en el catálogo que les he dicho, ¿no? Presionamos menú, ya aparece esta página, y ahí pues entraremos a la opción que queremos hacer, ¿no? ¿Qué cosa queremos hacer? Los programas o configurar o EDM o los archivos, los trabajos. Acá se guardan los trabajos. Entonces yo ahí ya digamos está mi equipo correctamente estacionado y iré ya a empezar un trabajo, ¿no? Que esto, como les repito, lo vamos a ver detenidamente en la próxima lección, paso por paso. Paso por paso, no se preocupen, para poder configurar nuestro equipo para ya un levantamiento de topografía. Aquí en este caso puedo avanzar describiéndoles, ¿no? Cuando ya nuestro equipo está estacionado y yo opto o me decido por la opción topografía, aparece ya esta pantalla, ¿no? Claro que aquí falta todavía configurar el punto, ingresar las coordenadas y todo, ¿no? Y cuando ya se ingresó las coordenadas ya aparece esta pantalla para ya empezar nuestro trabajo, donde colocaremos el número de punto y de ahí ya no lo cambiamos más porque va a seguir correlativo. La altura del prisma con que voy a trabajar, 1.60, y acá el código. ¿Qué punto es? ¿Es punto BM? ¿Es una esquina? ¿Es un muro? ¿Es un terreno natural? ¿Es un borde de río? ¿Un borde de carretera? ¿Eje de carretera? Lo que sea, lo colocaré ahí. Lo que sea, lo que corresponde, lo colocaré ahí. Eso lo vamos a ver en la otra lección. Bueno, aquí ya es, digamos, la recomendación que ya se les puede dar o que ya deberíamos saber para la forma cómo adquirir datos de un levantamiento. ¿Cómo es que adquiero datos de un levantamiento topográfico, digamos? Claro que en la estación dice topografía. Yo entro a topografía es porque voy a hacer un levantamiento topográfico. Entro a la opción replanteo es porque ya es una ejecución y voy a replantear puntos, el emplazamiento de alguna estructura, ¿no? Entonces, en este caso, estamos ya en la opción topografía. En este caso acá estamos haciendo una topografía para una defensa ribereña. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que tenemos que registrar las avenidas mínimas, la avenida máxima y la avenida extrema. Las avenidas mínimas son, claro, en época de verano o en época de estiaje, que se le dice, ¿no? Es la mínima avenida, el mínimo caudal. Y las avenidas máximas son las que se dan una vez al año en las épocas de lluvia. En las épocas de lluvia, hay que tener en cuenta, ¿no? Y claro, ahí deja marcas. Por ejemplo, acá se nota, clarísimo se nota, que en la época de lluvias
el agua llega hasta acá, en la época de invierno o lluvias, ¿no? Llega hasta acá. Y por acá también tendrá su margen. Y las avenidas máximas, claro, las avenidas extremas, me refiero, son las que se repiten cada 10, 15, 20 o hasta 30 años, dependiendo las regiones. Por ejemplo, en la zona nororiental de Perú, hay el famoso fenómeno del niño que se le dice, ¿no? Entonces esos fenómenos que se presentan entre 17 y 20 años. Entonces la gente conoce, la gente, claro, que vive muchos años en un lugar. Entonces por eso la recomendación que siempre voy cuando vamos a hacer un trabajo de este tipo es que nos acompañen, ¿no? Pedirle a la autoridad local, que por favor nos acompañe la gente que conoce bien la zona, ¿no? Que conoce bien hasta dónde crece, digamos, comúnmente, ¿no? Hasta dónde crece el río o la quebrada. Entonces ellos ya nos señalarán, pues, ¿no? En el año tal llegó hasta acá, incluso te dicen que se llevó tal casa o tal puente, ¿no? Entonces, esa avenida máxima, extrema, por favor, perdón, esa avenida extrema que le llamamos, es la que se registra. También se registra. ¿Por qué? Porque imagínense acá, el plan es colocar gaviones. Entonces, el diseñador o el especialista, que es un ingeniero hidráulico, civil, especializado en hidrología, tiene que saber hasta dónde va a llegar el caudal para poder proyectar el gavión en este caso, ¿no? Y lógicamente no se lo vaya a llevar, ¿no? No, porque no va a construir pues un gavión para 20 años. Tanto los puentes y los muros de contención, gaviones, se calculan para todo el tiempo que dura un concreto. Un concreto, si es un muro, un concreto, ¿cuánto dura? Dura alrededor de 70, 100 años. Y un gavión que es una piedra natural armada o colocada en canastillas o mallas de acero, igualmente se proyectan para toda la vida, digamos así, ¿no? Entonces es por eso que se requiere datos exactos, datos precisos, ¿no? Que el error, como siempre digo, pues tendrá que ser, eh, o sea, la precisión, digamos, la topografía tendrá que ser pues un 95, un 95%, ¿no? Con un 95% de precisión de topografía es excelente, es excelente. Eso es lo que se debe de tener muy en cuenta cuando se trabaje para estos tipos de labores. Aquí, ¿qué técnica estamos empleando? Y eso ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Acá estamos empleando la técnica de eso lo hemos visto en la primera charla, segunda charla creo que lo hemos visto. Aquí estamos haciendo un trabajo batimétrico. Estamos haciendo un trabajo de batimetría. Ya hemos dicho que todo trabajo topográfico que se realice en espacios de agua, en espacios donde haya agua, hay que hacer, perdón, nos estamos refiriendo a batimetría. Toda actividad que hagamos referente a topografía o ingeniería, ¿no? Todo tipo de trabajo que puedas hacer referente a mediciones, se está usando la técnica de la batimetría. Aquí, como podemos ver, estamos detallando bien la sección del río.
y los puntos pues que se tomen, claro, no van a ser eh, desordenadamente, como se dice, ¿no? Tiene que tener un sentido, una orientación. Digamos acá es como si estuviéramos seccionando el río. Tiene que sacarlo en misma dirección los puntos para que salga el cauce, el caudal, altura de los niveles de las aguas, avenida mínima, máxima y extrema, que podrá ser por acá, o de repente esta construcción es muy nueva, será por otro lado la avenida máxima que creció en 20 años y todavía no había esa casa. Puede que este lugar no tenga todavía 20 años de construido y puede que venga un fenómeno y se lo lleve. Entonces, justamente para eso es la topografía, para registrar todo, ¿no? Todas esas líneas de avenidas mínimas, máximas y extremas. Y para que los muros de contención, o en este caso los gaviones, que se está planeando hacer acá, proyectar, sean los adecuados, tengan las alturas adecuadas. Acá igualmente, ¿no? Acá igualmente se está sacando sección. No se ve el otro primero, que está a la otra orilla, pero se está sacando la sección. Se está sacando la sección y lógicamente cada 10 metros, pues, ¿no? Cada 10 metros, cada 10 metros se está colocando, adquiriendo puntos o parando el bastón del prisma para obtener los datos correctos. Acá el topógrafo, digamos, está estacionado con la finalidad de poder avanzar, poder apreciar en una forma correcta el cauce, ¿no? Porque aquí, claro, el punto que le coloque hito de concreto ahí va a ser innecesario, se lo va a llevar el agua o lo va a arenar. Acá se coloca los puntos afuera del cauce, ¿no? Se colocan los puntos afuera del cauce, que pueden ser BMs o referencias o una poligonal que le llamamos, para que se encuentre al momento que se va a hacer el replanteo. Una poligonal, hay que recordarlo o aprenderlo, que es una red de puntos que se coloca para de ahí, cuando se quiera replantear, iniciar, ¿no? Todos esos puntos van a tener valores, el este, el norte y la altitud, para de ahí empezar a hacer un replanteo o un monitoreo de ejecución de obra. Para eso sirve nuestra poligonal de apoyo que le llamamos, y que siempre lo vamos a ver en los planos con su nomenclatura, ¿no? Con su nomenclatura, en la leyenda, todo lo vamos a ver, y su cuadro técnico. Aquí, claro, estamos midiendo el cauce del río, porque con estos datos, lógicamente, el especialista va a calcular su masa de líquido, ¿no? de agua que discurre, cuánto en verano, en invierno, y cuánto es la posible que venga en avenidas extremas. Lo otro también es que cuando se hace topografía, también se ubica calicatas, ¿no? Se ubican las calicatas en carreteras o en líneas para agua potable o para la plaza, la losa deportiva. Sabemos que calicata se hace para cualquier tipo de trabajo, para puentes, para cualquier tipo de trabajo se hace el muestreo de suelos, se hace las calicatas que le llamamos para ver, ¿no? Porque en el expediente va un acápite que se refiere netamente a lo que es ambiental, lo que se refiere netamente a topografía, lo que se refiere en este caso a suelos, ¿no? Y ahí también irán las fotos, ¿no? La foto de las calicatas, y cuando se hace la topografía también se registra la calicata. Se para el prisma, si bien es cierto, es un cuadrado, un hueco o un cateo,
Entonces, suficiente con un punto, ¿no? Con un punto ya determino mi ubicación de calicatas. Porque cuando se elabore planos, por ejemplo, de carreteras, se puede también elaborar un plano que te señale netamente calicatas. Se puede que se elabore otro plano que también te señale netamente los pases de aguas, quebradas o ríos, porque todo no lo vamos a acumular en una sola lámina, ¿no? Se va a saturar, no se va a poder entender. Por eso la recomendación es que caso por caso, digamos, se procese láminas. Claro que la topografía, digamos, la lámina topográfica es una sola, ¿no? Donde va su planta, el plano en planta, en la parte superior de la lámina y en la parte inferior va el perfil longitudinal, ¿no? Kilómetro por kilómetro. Y eso sí va con su respectiva curva de nivel, va con su respectivo cuadro técnico, o sea, sus elementos de curva, va a su cuadro de los valores de los BMs y su cuadro también de los valores de la poligonal de apoyo. Y en la planta y en el perfil también va señalado los pases de las aguas, si es que hubiera, y su leyenda también, ¿no? Porque puede que en esa franja haya de repente alguna vivienda, cruce un camino, de repente una línea de eléctrica, todo, ¿no? Porque sabemos que la topografía te registra todo, tanto lo natural como lo artificial. Y es justamente para que el ingeniero, en este caso de carretera, el ingeniero especialista en obras viales, eh, pueda, eh, eh, pueda hacer su diseño, pues, ¿no? Su diseño de su carretera. Cualquier consulta lo van haciendo para ir resolviendo, ir indicando cualquier inquietud. Pasemos acá a lo que es en replanteo, digamos ya, ¿no? Un replanteo de edificaciones. En este caso acá es un replanteo para la construcción de un mini coliseo. Nótese cómo ya se ha limpiado la maleza, se ha hecho algún movimiento de tierra y cómo la estación está fuera del área de trabajo. Justamente ahí está el hito de concreto para de ahí monitorear toda la construcción. Digamos, toda la construcción en el sentido de que solamente la estación total o el monitoreo topográfico va a ser hasta cimiento, pues, hasta cimiento solamente. De ahí ya el maestro de obra es el que se encarga, ¿no? Porque con la estación total, ¿qué vamos a definir? Vamos a definir el emplazamiento de las estructuras y se va a colocar las estacas o los puntos en los vértices de las estructuras o en las esquinas. Entonces de ahí ya se tiembla cordeles, se tensa cordeles, como en este caso ya estamos viendo que le han colocado yeso, ¿no? Ya está rayado para la excavación. Y hay que tener en cuenta que en este tipo de trabajo siempre la recomendación que doy es que cuando vayamos a hacer el replanteo ya esté ahí los profesionales responsables de la obra, tanto inspector o residente que se le llama, o supervisor o autoridades si se quiere, ¿no? Pero los que deciden en una obra ya sabemos quiénes son, pues, ¿no? Es el inspector de obra o residente, que también se le dice, y el supervisor. Son las máximas autoridades en una obra. Entonces es conveniente que ellos ya también participen, porque puede que haya de repente una mala interpretación o una mala elaboración del plano o una modificación que se tenga que hacer. Entonces ellos serán los que autoricen. El topógrafo propone, digamos, propone o recomienda, ¿no? De acuerdo a la experiencia también que pueda tener, porque él está manejando el equipo y se va a dar cuenta del emplazamiento, del alineamiento, se va a dar cuenta de la altura.
Entonces él tendrá que ver, ¿no? Tendrá que ver, tendrá que avisar, coordinar, decir, por ejemplo, acá, bueno, me dice relleno, cuando si es una edificación, lo lógico o lo más recomendable sería de que se construya en terreno natural. Pero el plano no me dice que debe construirse en relleno, me está diciendo corte, pero sin embargo yo replanteo y la cota está arriba. Entonces decidan ustedes, ¿no? Entonces, esos son cambios, por ejemplo, que se dan en obra. Entonces ya dirá, bueno, claro, acá tiene que ser de esta manera, tendrás que bajar la cota, tantos centímetros. Entonces, de acuerdo a eso, replantea tu terrapleno. O lo otro que puede ser que el alineamiento que hago para el perímetro resulta que está quedando terreno como remanente o fuera, ¿no? O sea, está perdiendo terreno, digamos, la entidad, digamos, ¿no? Entonces yo recomiendo que el cerco perimétrico debe ser donde es el lindero de la propiedad, del terreno, ¿no? Entonces, eso lógicamente que se tendrá que modificar. Pero cuando se trata de replanteo, por lo general a veces los responsables de obra quieren que lo replantees tal como dice el plano, porque se supone que el replanteo es lo que está en plano, plasmarlo en el terreno. Claro, el replanteo es eso, pues, ¿no? Lo que está en el expediente, los planos que están en el expediente, tienen que colocarse en el terreno. Y por más, digamos, que querramos cambiarlo, nosotros no lo vamos a poder hacer siempre y cuando no haya la autorización no, del residente o supervisor. Entonces, por eso ellos a veces dicen, no, colócalo tal como dice el plano y de ahí vamos a ver las modificaciones o variaciones o correcciones. Entonces, se coloca todas las medidas que dice el plano en el terreno y ahí ya nosotros vamos a ser los primeros en darnos cuenta qué es lo que se tiene que modificar. Entonces ya informaremos, muchas veces, a veces lo hacemos por escrito, ¿no? En forma formal, digamos, ¿no? Lo hacemos por escrito y otras veces, estando todos presentes, in situ, resolvemos, ¿no? La variante que se tenga que hacer y se modifica el plano, porque hay un plano postconstrucción, pues, ¿no? La del expediente, y va a haber planos de replanteo. Y al final, pues, habrá planos de final de obra. Eso debemos tener muy en cuenta. Por eso el replanteo, claro, todo el trabajo de topografía pues tiene un costo, ¿no? Por eso uno tiene que pensar en ello, ¿no? Es bien difícil que un replanteo se haga sin cambios, se haga sin variantes. Es bien difícil. Al menos nosotros que tenemos ya más de veintitantos años en estos menesteres, que yo recuerde, en todas en todos los replanteos que hemos hecho se ha hecho modificaciones. Algunas bastante, otras que no coinciden absolutamente nada y prácticamente se paraliza la obra hasta que se haga un reformulado. Por eso digo, pues, ¿no? Una topografía con 95% de precisión es prácticamente excelente, pero una topografía con, con 50, perdón, con 50% de realidad o 60% de realidad, prácticamente estaría mal. Significa parar todo y devolver el expediente al proyectista para que haga el reformulado. Porque no me coincide, pues no me está coincidiendo alineamiento, no me está coincidiendo altitudes.
Esa edificación, el plano me está diciendo corte, pero yo replanteo, me sale relleno. Todo me está saliendo relleno. Entonces, significa que la topografía estuvo mal hecha, ¿no? Estoy replanteando emplazamiento, pero la estructura que debe ser de tal sitio a tal sitio me está saliendo por otro lado. Entonces, eso significa, como repito, cómo se usa la palabra técnica en ingeniería, se dice incompatible, ¿no? Es incompatible tus planos con el terreno. Pero sí hay unos cambios, pues, que no significan mucho trastorno, digamos, del presupuesto, o al contrario, de repente puede que por ahí estés ahorrando, ¿no? Ahorrando con el movimiento de tierra, ahorrando con tal muro que no, o cimiento que no debe ser, que me dice, el cimiento, la zanja me está diciendo 1,50 m el plano, pero solamente yo replanteo y dice 1,20 m, son 30 centímetros, no es mucha la variación. Y cosas así, pues, ¿no? Entonces, cosas así significa, pues, que no va a paralizar, va a continuar la obra con ya algunas modificaciones que no son tan pronunciadas o tan significativas, pero si fuera lo otro, como les decía, si fuera pues un cambio total, significa paralizar, porque el contratista pues se va a perjudicar, ¿no? Él va a ver que no le va a alcanzar el presupuesto, ¿no? No le va a alcanzar el presupuesto. O lo otro que puede ser que esté de repente al contrario, pues, ¿no? Entonces va a haber lo que le llaman la supervisión, va a decir, no, va a haber un deductivo, ¿no? Va a haber un deductivo a contra o a favor, ¿no? ¿Por qué? Porque no, la excavación decía 3 metros, pero no es necesario, con 2 metros solamente lo vas a poder hacer. Entonces lo que te ahorras en ese metro, bueno, vamos a hacer por ahí otra obra adicional, de tal manera que todo el presupuesto pues se va a gastar en la obra, ya son manejos ya de inspector y supervisor, ¿no? Pero lo fundamental aquí, digamos, es que los planos coincidan, ¿no? Coincidan, digamos, en un 80%, diría yo, ¿no? Si coincide 80% no va a haber ningún trastorno en la obra, pero si va a ser en menos ya no, ya significa que se tiene que reformular el expediente. Y claro que no sé cómo manejará en otros países, pero al menos acá en Perú se maneja así, ¿no? Se maneja así. Claro, el presupuesto no se pierde, el presupuesto no se pierde, lo van a devolver al proyectista el expediente para que reformule, mejor dicho, para que corrija su expediente y nuevamente se retome la obra, ¿no? Acá estamos viendo el control, ¿no? Del mismo lugar, como ya está en zanja y prácticamente estamos viendo dos niveles ya. El nivel donde va a ser la infraestructura, camerinos, servicios higiénicos, algo así. Y lo otro que está más abajo, donde ya va a ser la losa, ¿no? La losa deportiva y las tribunas que van a ir a ambos lados. Como decía aquí, la topografía es básicamente hasta cimiento, ¿no? Una vez que ya está definido el cimiento, ya el maestro de obra es el que se encarga ya de lo demás, ¿no? De lo demás. Y aquí, claro, el punto de control está afuera y no es el único punto, pues, ¿no? Siempre en una obra se deja de mínimo 3, máximo 4. Si bien es cierto, partimos de 2 puntos todo trabajo, pero imagínense si vamos al siguiente día y no encontramos un punto ya. Puede que lo movieron, alguna persona
traviesas se le ocurrió moverlo, ¿no? Malograrlo, meterle barreta, o de la oposición, de la autoridad, muchas veces también, a veces con el afán de hacer daño, te, te lo destruye el hito. Entonces, y claro, la recomendación es pues dejarlo en lugares donde el topógrafo lo pueda encontrar, lo pueda ver, ¿no? Porque hay lugares así, ¿no? Donde este, las autoridades le tienen rivalidad, todo eso, ¿no? Entonces ahí ya tú ocultas tu punto, lo escondes, ¿no? Que solo tú sabes dónde va a estar, para que puedas controlar tu trabajo, tu obra. Porque aquí, por ejemplo, como decía, la estación total lo usamos para el emplazamiento solamente, ¿no? Para el emplazamiento, la dirección de las estructuras. Y los cortes se controla con el nivel ingeniero. Con el nivel ingeniero que ya también se tiene por ahí los puntos de niveles para de ahí controlar la profundidad de la zanja o las cotas de los terraplenes. Eso tenemos en cuenta, muy en cuenta, lo que respecta a trabajos ya bueno, en lo que hemos estado viendo último ya de replanteo, ¿no? Acá también, bueno, puede que sea un replanteo, este sí lo saqué del internet, pero para indicar, digamos, cómo con estación total ya no se usa winch. Este es un teodolito electrónico. Este es un teodolito electrónico. Ahí se está usando wincha para colocar ejes. Entonces, hoy en día, como se trabaja todo es con coordenada, ya no, pues, solamente el prisma. Solamente el prisma. Disparamos al prisma y en la pantalla vamos a ver qué distancia se tiene hasta determinado punto. Entonces, si incluso estamos en la opción de replanteo, va a marcar a la estación cuánto falta para adelante o para atrás, para llegar al punto que corresponde. Y en el emplazamiento, claro, lo colocaremos los grados horizontales 0, 0. Y buscaremos el punto que queremos colocar disparando al prisma, o lo podemos poner en opción láser para disparar al piso o al suelo y señalar dónde debe ir el eje, la estaca, la señal que se quiera poner. Entonces, esa es la gran ventaja de la estación total. Pues ya no estamos como con el teodolito, que teníamos que tensar la wincha. Luego con la estación total, de igual manera, tensar la wincha y tensarla bien para que se coloque correctamente. O en todo caso, leer en la mira con los hilos estadimétricos la distancia horizontal. Ahora, cómo la estación total nos facilita muchísimo, diría yo, estos trabajos tanto de topografía, de replanteo, ¿no? Que son los más actividades, las más actividades que hacemos, ¿no? El replanteo y el levantamiento topográfico. Acá podemos ver algunos puntos regulares que dejamos en campo, claro, porque esto es ya obra, en obra normal la estaca me va a durar, pero si es para un expediente técnico o un estudio, yo tendré que, este punto que es acá mi estación, tendré que colocarlo pues de cemento, ¿no? De cemento con su fierro en el centro. En este caso acá se ha puesto un punto de referencia de BM, dice acá, BM7, ¿no? BM7 en el kilómetro 3 más 00. Es una referencia, ¿no? Con estacas de madera. Como la topografía
también, digamos, en este caso es un estudio de puentes, registra, ¿no? Registra la calicata, ¿no? Registra la calicata, bueno, y aquí el encargo que tenemos es de recoger también las muestras de suelo, ¿no? Si bien es cierto, acá es un puente, es para un puente, aquí va a ser el estribo, pero acá la calicata aparentemente está muy encima, ¿no? Porque el estribo se supone que es al fondo. El estribo va a ser hasta el nivel del agua, ¿no? Y mucho y más abajo. Pero aquí parece ser que ya se ha llegado a roca, ¿no? El piso. Esta es roca fija. Entonces se describirá que es roca fija. Y se toma foto de todo el entorno, pues, ¿no? Hoy en día, para hacer este muestreo, ya estamos viendo que se está haciendo con máquina, ¿no? Hay, uno, hay unos elementos que lo introducen a la tierra como un birbiquí, digamos, va perforando y te va sacando capa por capa la muestra de suelo, ¿no? La muestra de suelo, digamos, es para los puentes. Y acá, digamos, cuando uno ya tiene experiencia, justamente hace ya este tipo de trabajo completo, ¿no? La topografía y el muestreo de suelo. Ya es un trabajo adicional, lógicamente, ¿no? Y para procesar, claro, nuestros datos, necesitamos también hacer una evaluación del terreno, pues, ¿no? Ver qué tipo de terreno es para poder procesar nuestras secciones transversales, porque el talud de las secciones transversales tienen que ir de acuerdo al tipo de terreno que es. Y el terreno, digamos, lo clasificamos en tres: material suelto, roca suelta y roca fija. Y cada tipo de suelo tiene la inclinación del talud, ¿no? Tiene la inclinación del talud que se le debe considerar para procesar las secciones transversales. Acá podemos ver cómo los trabajos de la estación total están siendo supervisados, ¿no? Todo trabajo de topografía son siempre supervisados por un monitor o por un evaluador de la entidad quien te contrata, ¿no? Para que el trabajo vaya como debe ser. En este caso aquí se está haciendo un trabajo para un agua potable y ya bueno se tiene una ruta, digamos, ya definida, ¿no? Es por eso que el supervisor ya está con un plano en mano verificando, ¿no? Ya se tiene una ruta definida de un perfil de proyecto o de un anteproyecto, ¿no? Que eso ya lo hemos visto, cómo es que hemos hecho, cómo proyectamos una carretera ¿no? Una carretera para un perfil técnico o un anteproyecto, ¿no? En este caso aquí también ha habido un anteproyecto y ya se tiene un plano definido de la ruta. Entonces el supervisor está verificando que estemos yendo por esa ruta o que si se está haciendo las modificaciones sea pues para mejorar la ruta, ¿no? Porque toda modificación o toda variante lógicamente es para mejorar. Aquí, por ejemplo, se está haciendo un replateo con la estación total también para el emplazamiento de las estructuras de un desagüe, ¿no? De una petar, digamos, ¿no? De una planta de tratamiento, ¿no? Planta de tratamiento del alcantarillado, ¿no? La petar, ¿no? Planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Petar, porque hay PETAP también, planta de tratamiento de agua, ¿no? PETAP, PETAP, planta de tratamiento, o PETAN, ¿no? ¿no? Planta de tratamiento de agua. PETAP es planta de tratamiento de agua potable y PETAR es planta de tratamiento de aguas residuales. Claro, como les decía, pues aquí en edificaciones
básicamente la estación total se usa para colocar el emplazamiento de las estructuras y con el nivel de ingeniero ya se controla el corte, o se coloca el estacado de corte, o se emplantilla también le decimos, ¿no? Su emplantillado para el corte, ¿no? Para el corte de las esplanadas donde se va a sentar o donde se va a construir, en este caso acá el tanque biológico, el tanque IMOV, que tiene cámara de rejas, lecho secado también, ¿no? El lecho secado, todas las estructuras que corresponden. Referencias que se quedan, ¿no? Referencias, digamos, consideramos una referencia bien puesta, digamos, ¿no? Se está colocando con pantalla blanca y su pintura en una estructura existente de un BM, ¿no? Un BM. Entonces la forma, cómo se debe coger el bastón y cómo debe estar el prisma orientado hacia el lente de la estación total para que se pueda tomar el punto correctamente. Se pueda tomar el punto correctamente y permanezca el punto, pues, ¿no? Permanezca el punto. Una estación total, como se está insertando datos, claro, los datos se insertan manualmente, pues, ¿no? Datos que adquirimos en este caso, con GPS y se inserta manualmente a la estación total para de ahí empezar un trabajo que corresponda. Un trabajo que corresponda. ¿En qué programa se procesan los datos? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Los datos, todo como es un equipo electrónico, todos los equipos electrónicos se graban, digamos, los puntos en una data que le llamamos. Se graban en una data. Entonces, cuando nosotros abrimos la data en el Excel, primero se abre el Excel y se busca dónde lo hemos guardado y abrimos ese bloc de notas. Entonces se va a presentar de esta manera. Se va a presentar de esta manera en Excel. Y en Excel ya seleccionamos los puntos que necesitamos para procesar nuestro trabajo de campo. En este caso acá estamos viendo una data. Acá estamos viendo los puntos que hemos tomado con números correlativos. Estamos viendo el este, el norte, la cota o la altitud y el código del punto, ¿no? Acá estamos viendo hito 1, hito 2, la C debe ser vivienda o casa, acá la B, ¿qué podrá ser acá? Borde debe ser, borde, terreno, borde, casa, casa, borde, terreno, borde, casa, eje debe ser acá, eje de calle, algo así, ¿no? Claro, cuando ya se tiene experiencia, o digamos, para no coparla de tanta información la estación total, ponemos abreviaturas, ¿no? O códigos. Claro, y en nuestra libreta es recomendable anotar, ¿no? ¿Qué significa C? ¿Qué significa B? T, algo así, ¿no? Para no olvidarnos. Pero si es un trabajo pequeño, digamos, para una losa o para un parque, que ¿cuánto podrá ser? Unos 500, 600 puntos de repente. Entonces ahí iré colocando ya mi completo, pues, ¿no? Porque un parque no creo que me lleve todo un mediodía para levantarlo. Entonces iré colocando completo, pues el nombre, ¿no? Casa, buzón, centro de calle, algo así, ¿no? Pero esto es un trabajo, un acceso ya, un acceso y una carretera. Entonces imagínense, ahí por lo menos sacamos 1000 puntos por kilómetro. Entonces es necesario colocarlo en abreviaturas para avanzar y lo otro
para no coparla de tanta información la estación total. Entonces aquí seleccionamos entrando en el Excel los puntos que necesitamos. Pero esta data lo debemos mantener, lo debemos guardar, no lo debemos perder, porque puede que en algún momento yo lo necesite o me lo pidan. Al menos hoy en día están pidiendo la información, se le llama los datos crudos, ¿no? Si me dicen datos crudos, me están diciendo que quieren la información original de mi trabajo. Y ahí pues va a aparecer el código, los puntos, y va a aparecer lo que es más importante, la fecha del trabajo y la hora, minuto y segundo en que tomé el punto. Hay que darnos cuenta acá, miren, la hora, minuto y segundo. En el minuto 31, como he tomado 1, 2, 3, 4 puntos. En el minuto 30 he tomado 2 puntos. En el minuto 32 he tomado 1, 2, 3, 4 puntos, ¿no? Y con segundos aparece acá. Incluso esta información se requiere cuando hay controversias, tanto con la entidad contratante y la contratista. Entonces recurren a esta información para dilucidar, para confrontar o escudriñar toda la información que se haya hecho y para ver quién tiene la razón en el reclamo en este caso, ¿no? O en el proceso judicial. Entonces, por eso es bueno tenerla, nuestra información correctamente anotada, ordenada, ¿no? Ordenada todo, ¿no? Porque en algún momento se va a necesitar. Claro, y esto no es de ahora. La información topográfica de muchos años atrás se ha necesitado también para los procesos, digamos, de peritaje. Si bien es cierto, antes anotábamos en libreta y todo, pero esa libreta también muchas veces nos solicitaban y tenías que entregarla, porque era la información del trabajo. Pero, claro, años atrás, de repente ya había por ahí alguna controversia, algún reclamo que sucedía y tenían la opción a modificarla, pues porque como anteriormente usábamos lápiz o lapicero, bueno, me creaba otra libreta, modificaba y salía del apuro. Pero hoy en día, con esta información, ya es difícil, pues. Ya es difícil, hasta imposible, diría yo, o hasta imposible realmente hacer una modificación a esto. Imagínense de miles de puntos de un trabajo y teniendo acá hora, minuto y segundo. Es por eso que la topografía tiene que ser, ¿qué diría yo? La topografía tiene que ser sincera, ¿no? Tiene que ser real. Tenemos que tener muy en cuenta sobre esto, sea en estudio, sea en replanteo, sea lo que sea. Nuestro trabajo de topografía tiene que ser legal y tenemos que guardar nuestra data original para en cualquier momento se pueda necesitar. Bien, ya en el Excel seleccionamos. Estando en esa opción tenemos que seleccionar en esta opción, en coma. Y cuando coloquemos esta opción, estaba así, se va a volver así, separado en columnas. Entonces presionaremos siguiente hasta que aparece así en el Excel y aquí ya seleccionaré lo que necesito. Ahí selecciono lo que necesito
mi número de punto, mi norte, mi norte, mi altitud y mi descripción, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 5 columnas. Lo demás lo elimino, pero lo estoy eliminando en Excel, no en mi blog de notas. El blog de notas siempre se va a mantener, no nos olvidemos. Entonces, lo juntamos y prácticamente esto es nuestra data ya seleccionada, ¿no? Esto ya se convierte en una data de trabajo. Esta es una data de procesamiento de datos. Lo otro es la data cruda o data original. No hay que olvidarnos, no hay que confundirse. ¿Ya? Entonces ya tengo ahí mis 5 puntos seleccionados que necesito para trabajarlo en el programa que yo quiera, pues, ¿no? Programas de procesamiento de datos. Claro que si son puntos cortos, de un trabajo pequeño, de un perímetro, entonces podré pasarlo de ahí al AutoCAD, ¿no? Y eso ya lo hemos visto, cómo pasamos nuestros puntos del Excel al AutoCAD y del AutoCAD al Excel. Entonces ya eso lo guardo, esos puntos ya lo guardo, pero hay que tener en cuenta el formato en que lo vamos a guardar. Entramos, guardar como, picaremos examinar y al picar examinar vamos a entrar a esta opción. Pero al picar seleccionar no sale esta opción, sale acá. Va a salir acá y aquí vamos a picar en esto y va a aparecer este cuadro. Todas las opciones donde lo quiero guardar. Y yo tengo que seleccionar esta opción. Esta opción tengo que seleccionar y ahí vuelta me aparece esta página donde ya pues dónde lo quiero guardar, ¿no? En qué carpeta. En qué carpeta, en el C, en el D, donde quiera guardarlo, ¿no? Le pondré un nombre, si quiero le pongo otro nombre, si no el mismo, y verificando que no se vaya a cambiar el formato. Verificando que no se vaya a cambiar el formato. En este formato lo debemos guardar. Claro, si no lo guardamos en ese formato va a aparecer en Excel nomás, ¿no? Como en el mismo programa de Excel, ¿no? Entonces entraré nuevamente ahí y lo guardaré en ese formato que corresponde, ¿no? Para que lo pueda leer el programa de topografía. Entonces ahí ya guardo y para pasarlo en el programa topográfico, sea IDC o sea Civil, cualquier otro programa, entonces entraremos a donde está guardado y ya lo jalamos, como se dice, pues, ¿no? Lo jalamos y ya se presenta en nuestra pantalla de dibujo los puntos. Igual en el AutoCAD como hemos visto, ¿no? Lo abrimos con bloc de notas, copiar y polilínea y control V o pegar y va a aparecer en nuestra pantalla de dibujo en la posición original o la posición real que corresponde de acuerdo a la coordenada con que se ha trabajado, la coordenada y el sistema que se ha trabajado, ¿no? El dato y sistema, mejor dicho, ¿no? Eso hay que tener muy en cuenta. Acá, digamos, vamos a ver ya unas recomendaciones o inducciones de topografía para puentes. De topografía para puentes. Cómo se está haciendo el levantamiento para cambiar ese puente, ¿no? O hacer un puente moderno. Cómo se registra los postes, todo el entorno, pues, ¿no? Ya sabemos, pues, que los postes, las viviendas o las casas o el propio puentecito ahí que se ve antiguo, viene a ser un elemento artificial. Y los bordes, el cauce, el agua, va a ser los elementos naturales. Y justamente la topografía es esa, pues, ¿no? El registro de la superficie donde
se va a proyectar una obra, en este caso un puente. Aquí también determinaré, pues, ¿no? Determinaré la avenida mínima, la avenida máxima y la avenida extrema. En este caso, aquí ha habido una avenida extrema. Nótese aquí piedras, y sí recuerdo que nos dijeron que hubo una avalancha, ¿no? Hubo una avalancha y bueno, el puentecito no lo tumbó, pero pasó el agua por los costados, algo así, ¿no? Entonces aquí la proyección ha sido hacer el puentecito con casi un metro más elevado y el encauzamiento, ¿no? El encauzamiento, ¿qué viene a ser? El encauzamiento de la quebrada viene a ser limpieza, aguas arriba, hasta donde se considere necesario para evitar que de repente en algún momento vuelva otra avalancha y por los mismos escombros o acolmatación que hay, se vuelva a salir, ¿no? Entonces, con la altura de un poco más del puente ya nos aseguramos que cualquier avenida extrema que pueda pasar o suceder pase debajo del puente solamente. Eso tener muy en cuenta y los puntos que se queden, pues, ¿no? Los puntos que queden, digamos, en campo, en este caso, si es un puente, dejaré dos puntos a ambos márgenes. Dos puntos a ambos márgenes. Si se pierden dos, ya tengo dos que quedan, que es lo necesario para el replanteo. Dos puntos que es lo necesario para un replanteo, ¿no? Entonces tengamos muy en cuenta eso. Y los planos generales que hoy en día estamos viendo cómo se presentan. Los planos generales, cómo hoy en día se están presentando. Los planos generales hoy en día, los planos generales como hoy en día se están presentando. Los planos generales hoy en día lo estamos viendo así de esta manera. Todo lo que es el proyecto, todo lo que es, digamos, de punta a punta, digamos, el proyecto. En este caso acá es un proyecto de un agua potable y estamos viendo, digamos, que inicia de este sitio y se desplaza por este lado el trazo y con sus respectivos ramales, su cuadro técnico, digamos, que indica donde la cantidad de ramales y sus longitudes y algunas fotografías del trabajo, ¿no? Este es un plano clave o plano general que también se le llama de los trabajos que se realizan. Y digamos acá también un plano general de una petar donde estamos viendo la planta, los perfiles o cortes del terreno, ¿no? En este caso acá hay un corte, acá hay otro corte, donde van a aparecer las estructuras y el cuadro técnico de los vértices del cerco, Acá adicionalmente yo debo indicarles que en cualquier momento de repente les toque hacer estos trabajos, tener en cuenta, aquí por ejemplo ya hemos modificado porque la planta de tratamiento estaba muy a la orilla del río.
Entonces se tuvo que desplazar hacia más arriba para evitar de que en el momento de alguna creciente las estructuras puedan llegar al río, puedan llegar, perdón, a las estructuras y dañar las estructuras, ¿no? O llenarlas de agua y saturarlas y de repente ya no quedarían inservibles. Entonces, eso tener muy en cuenta. Acá parece que el proyectista no consideró eso y estaba muy cerca a la orilla del río. Y lo otro es que también los ríos tienen franjas marginales. Franjas marginales que se le llama, que por norma ya está, digamos, dada, ¿no? Ya están dadas, que debemos de respetarlas y ahí no se debe construir. Bueno, si se cultiva, pero el agricultor o el posesionario debe tener en cuenta que está en una franja marginal y en cualquier momento el Estado lo pueda usar y lo puede usar libremente para colocar una carretera de repente por ahí o de repente una defensa ribereña o algún muro, alguna protección o alguna descolmatación del río. Para eso es justamente las franjas marginales. Y eso está, digamos, esa franja marginal, su ancho es de acuerdo a la magnitud del cauce del río, que puede variar desde, desde, desde 25 metros hasta 100 metros. Yo he podido ver algunos documentos de títulos de propiedad donde el lindero empieza en un río, pero dice franja marginal, 50 metros de ancho. Entonces, pasando la franja marginal, inicia la propiedad del señor o del agricultor, digamos, ¿no? Pero claro, lo sigue usando, pues, ¿no? El documento dice, pues, ¿no? Franja marginal, área tanto, ancho tanto, pero lo sigue usando, pero cuando se presente, como repito, alguna obra pública tendrá que cederlo. Lamentablemente en nuestro país no se escucha información sobre esa franja marginal, cosa que se descuida, digamos, la entidad que corresponde, porque la entidad correspondiente, en este caso el Ministerio de Agricultura, que es la entidad, digamos, que donde está muy ligada a los agricultores, debería informar, en charlas o algo así, ¿no? Para que el agricultor esté al tanto o sepa, ¿no? Que es una franja marginal y no pueda estar haciendo construcciones, porque incluso se ve, ¿no? Se ve en algunos lugares cómo construyen viviendas y viviendas muy bien hechas en orillas de ríos y quebradas, cosa que no se debe dar. Igualmente, en las carreteras, ¿no? Existen franjas de servidumbre, ¿no? Y dependiendo la importancia de la carretera, es el ancho de la franja de servidumbre. Y también en las líneas de alta tensión de red eléctrica, también hay una franja marginal, perdón, una franja de servidumbre debería estar libre. Y también las entidades que correspondientes no informan a la población, ¿no? Eso debería haber una campaña, digamos, ¿no? De información de ese tipo para que la gente del campo no está informada, no sabe de estas franjas, tanto marginales como servidumbre, y muchas veces, como repito, construyen, ¿no? Y después vienen los problemas cuando ya se quiere usar, o el Estado, o la entidad, digamos, cualquier entidad estatal quiere usar esa franja marginal. Ahí ya vienen como se dice, los problemas, los escándalos, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando hagamos topografía y queramos proyectar un espacio para una área en este caso, de desagüe, o para un reservorio, de repente puede ser también, ¿no? Entonces, alejarse de esas quebradas, manteniendo, o ríos, dejando libre la franja, en este caso, marginal. Eso
Eso debemos tener muy en cuenta para nuestros trabajos, nuestro trabajo futuro, ¿no? A ver, a ver, dice, ¿para qué desplazar el proyecto si tendría que hacer otro levantamiento? A ver, no casi entiendo. ¿Para qué desplazas el proyecto si tendría que hacer otro levantamiento? ¿Mm? Bueno, yo creo que te estás refiriendo a lo que decías si no coincide, ¿no? Si no coincide la topografía, si no coincide la topografía. Si no coincide la topografía, bueno, se tendría que hacer un nuevo levantamiento para hacer las modificaciones que correspondan. Las- o, o si me planteas saber de mejor manera tu pregunta, Mark. Ah, ya, claro, es que está cerca al río. Sí, ahí digamos, ahí solamente se desplaza la, la- el, a ver, ¿cómo te digo? Las posiciones de las estructuras, ¿no? Todo en bloque, tal como estaba planteado, así, el cerco perimétrico igualito, todo. Lo que se hace es salir de la franja marginal. Se levantó algo de 15 metros, si no mal recuerdo. 15 metros solamente hacia más arriba para salirse de la franja marginal. Ajá. Yo creo que me dejo entender. Entonces, eso, claro, ya salen otras coordenadas, todo eso, ¿no? Pero bueno, esa observación se hizo durante el replanteo. Durante el replanteo se hizo esa observación. Y el contratista, al ver que no hay un cambio o un trastorno, digamos, del presupuesto, es por eso que se aceptó a ejecutar la obra. Porque el contratista cuando ve que al mover las estructuras hacia otro lado, lo va a perjudicar, digamos, o va a trastornar el presupuesto, no va a alcanzar el presupuesto, es ahí cuando digo que se para todo y se devuelve el expediente a la entidad para que reformule. Pero cuando no trastorna o no hace un cambio de presupuesto, entonces se continúa, la supervisión acepta, ¿no? La supervisión lo hace la evaluación, todo, acepta y lógicamente ya ellos ascienden en cuaderno de obra, todo ese cambio y la obra continúa, marcha, ¿no? Claro, aquí ya las coordenadas cambian, las altitudes cambian. Claro, para hacer ese cambio se tenía que haber evaluado la llegada, ¿no es cierto? Entonces se evaluó la llegada de la línea emisora a la planta. Entonces, al subirlo, perdemos altura, pero de todas maneras sí cumplía con la caída o con el nivel de llegada. Es por eso que porque de no ser así, se tendría que haber buscado otra área donde pueda dar los niveles. Entonces significaba ya trastornar todo un expediente y significaba ya hacer un reformulado.
Es así, digamos, es importante por eso tener ese conocimiento de las franjas marginales. En bastantes hemos visto que en bastantes lugares se ha hecho justamente esos cambios. Y por suerte, como en trabajos en obras que se plantean en la sierra más que todo, hay bastante desnivel, ¿no? Hay bastante desnivel y al mover unos 10 o 15 metros, como en este caso, no varió mucho las pendientes. Y por eso justamente las obras se continúan. Las obras se continúan normal, ¿no? El problema es cuando es en llano, ¿no? En costa o en selva baja, ahí donde las pendientes son mínimas. Imagínense, ¿no? Ahí en obras, por ejemplo, de desagüe se trabaja con pendientes muy mínimas y hay que tener muchísimo cuidado ahí. Y por eso en lo que es en sierra o en terrenos accidentados, donde hay bastantes desniveles, es que a veces, a pesar que hay un presupuesto en los expedientes que dice para el control topográfico, a veces ciertas empresas lo quieren obviar, ¿no? Lo quieren obviar porque como, imagínense pues 10, 20, 30% de caída, entonces solamente lo controlan con niveletas, que se le llaman, ¿no? Con niveletas los maestros y construyen, ¿no? Pero es un riesgo, pues, ¿no? Porque a veces no usan bien la niveleta y entre buzón y buzón hay tubería y tiene que tener uniformidad, pues, para que trabaje, ¿no? Tiene que tener uniformidad esa pendiente para que trabaje. Porque imagínense si se coloca con sinuosidad o con altos y bajos. De todas maneras, entran sólidos, arena, piedrilla, entra, o piedritas, entra la tubería y justamente en esa parte donde no tiene uniformidad, ahí se va acumulando. Año tras año se va acumulando y llega un momento donde se acolmata o se atora, ¿no? Y es por eso justamente la topografía, pues, ¿no? Es la topografía, la nivelación en este caso, ¿no? Para darle uniformidad a la pendiente, de buzón a buzón. Yo creo que está claro la explicación que se hizo y digamos son cosas que compartimos para tener en cuenta cuando hagamos nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo si podamos hacer un trabajo correctamente, pues eso es lo que se quiere, ¿no? Que la topografía sea bien empleada, saber las técnicas adecuadas y también saber las normativas que hay, ¿no? En este caso para las franjas marginales, para las franjas de servidumbre, que es que tienen que estar libres, ¿no? Y de paso, pues, si sabemos de eso, participar en las obras o en las charlas, hoy en día que muchas ya charlas se hacen, no es como antes, que solamente íbamos a coger nuestras herramientas y trabajar nada más. Hoy en día ya se tiene charlas de inducción para el cuidado del medio ambiente, para todo, ¿no? Y ahí en ello aprovechar, ¿no? Aprovechar lo que se sabe para compartir también con la población de estas cosas para que vayan sabiendo, vayan entendiendo qué es una franja marginal, qué es una franja de servidumbre, para que tengan también cuidado ellos al momento de hacer sus construcciones o al momento de hacer sus áreas de cultivo. Porque hemos podido ver que cómo a veces llegan a enfrentamientos o confrontación justamente por estas franjas, porque a veces no lo quieren ceder, ¿no? No lo quieren ceder fácilmente, porque tengo mi chacra o tienen su chacra a orilla de un gran río y ahí la franja marginal puede ser de, como les digo, hasta 100 metros. Imagínense, según ellos, bueno, tener en la idea que están perdiendo, pero lamentablemente en el momento que le dieron el título no le explicaron o lo tienen el título, pero en el título dice y no lo lee, no lo analiza.
Bien, jóvenes, estamos estamos llegando ya, digamos, a la parte final de esta charla de hoy día. Si hubiera alguna inquietud, alguna sugerencia, hacerlo, pero la próxima lección queda pendiente lo que les había dicho, que como un catálogo ustedes van a tener de cómo configuramos nuestro equipo para paso por paso, imagen por imagen, para poder dejarlo listo para hacer un trabajo topográfico. Y otras charlas ahí de inducción para, digamos, de metodologías o formas, si se quiere, de hacer nuestro trabajo de campo. Todo lo que más común, digamos, ¿no? Lo que más se hace. ¿Qué hacemos más en la actualidad, no? Estudios para carreteras, estudios para líneas de agua potable de hasta 4 o 6 pulgadas de diámetro, que no son muchas, ¿no? Y desagüe, ¿no? Para el alcantarillado, todo eso, losa deportivas, parques, que digamos, sabiendo lo básico, los métodos básicos de estos tipos de trabajo, vamos a poder hacerlo además. No va a ser difícil ya, ¿no? Vamos a poder hacerlos. Y digamos, esto pues con la finalidad de que nos adiestremos en la forma correcta de cómo hacer nuestro trabajo de campo, cómo es que es la triangulación para que al momento de procesar la información salgan nuestras curvas de nivel en forma correcta, salgan nuestros perfiles longitudinales en forma correcta. Eso es lo que se quiere, ¿no? Para que el ingeniero o proyectista o el consultor pueda plantear, ¿no? Pueda plantear su obra en la forma correcta, como debe ser, ¿no? Para el replanteo podría dar las pautas también en la siguiente sesión. Claro, voy a tenerlo en cuenta. A ver, si no está considerado en ese módulo, vamos a tener en cuenta un repaso del replanteo para capacitarnos bien o recordar bien sobre este método del replanteo. El replanteo, ya, lo voy a agregar en todo caso la opción que tiene ahí la estación total del replanteo. Lo voy a anotar. El replanteo como rastrear un punto que lo podemos tener en la estación total o ingresarlo manualmente y cómo lo rastreamos en el campo para ubicar el vértice, ¿no? Porque eso es lo que se coloca, pues, ¿no? Los vértices de las estructuras. De ahí, pues, ya unen punto con cordel y raya, ¿no? Eso lo vamos a hacer en la próxima sesión. Bien, jóvenes, entonces nos estamos viendo pasado mañana. Tengan ustedes muy buenas noches.